tal, amigas y amigos del ciberespacio? Qué gusto saludarles en esta nueva edición de Foro Digital. Este sabadito, no me acuerdo la fecha, pero bueno, hoy les estamos hablando con mucho gusto. Hoy es histórico este sábado porque, hay que decirlo, las y los acarreados pues están a todo lo que da allá en la Ciudad de México, en lo que es el festejo de los 7 años de Morena. Y bueno, saco esto a colación, amigas y amigos, porque pues resulta que Morena pues se ha convertido en el símbolo, en el sinónimo de la corrupción a nivel mundial, porque ayer precisamente se llevó a cabo el sorteo de la FIFA, y qué triste cuando la política se inmiscuye en la cultura o se inmiscuye en el deporte, porque hasta eso mancha. Por primera vez en la historia de una ceremonia tan importante, bueno, pues las trampas, las mañas al estilo Morena se observaron en esta ceremonia, en donde en la conjugación de los grupos para la justa mundialista que se va a realizar el próximo año en Canadá, Estados Unidos y México, bueno, pues quedaron evidenciados, los mismos asistentes quedaron sorprendidos de ver cómo las mañas de la FIFA pudieron agrupar a Uzbekistán en un grupo donde no le correspondía. Y bueno, pues la transparencia de este certamen se parece igual, pero igual es la misma copia de lo que ha hecho Morena en nuestro país con cada uno de los proyectos, donde ellos dicen que primero el pueblo, pero primero son ellos. En el mundial primero dijeron la transparencia y hubo de todo menos transparencia, y a nivel internacional. Entonces estuvo Claudia Sheinbaum en ese evento. No sé si Claudia Sheinbaum asesoró a Gianni Infantino para decirle: así se hacen las cosas en México. Y bueno, pues fue una situación triste, una situación desagradable, pero que nos deja en claro que la corrupción pues está a nivel mundial, inclusive está en el deporte, como lo pudimos ver el día de ayer. Y bueno, pues aquí en México pues nos queda claro que lo que ha representado Morena es precisamente corrupción. Hoy nombrando a una fiscal en donde por protocolo hicieron las cosas entre comillas. La legalidad es lo que está en tela de juicio. Tuvieron una elección de jueces, los famosos jueces del acordeón, que legalmente cumplieron con, pero que nos ha dejado también mucho tema sobre la transparencia que ellos dicen. Por eso ayer que vi el sorteo de la FIFA me quedé pasmado, me dio risa y dije: de cuenta que Morena fue a organizar el sorteo de las tómbolas. Y así como la tómbola de Morena cuando escogían a personajes para ocupar cargos, así fue el sorteo de la FIFA. Un grupo de México, de Estados Unidos y Canadá acomodados para que puedan avanzar a la siguiente ronda. Entonces, pues transparencia es una gran palabra que abarca mucho, que si existieran hoy los periódicos, pues tendría que ser transparencia a 8 columnas. Quienes lograron ver los impresos, pues una nota a 8 columnas era lo máximo que había en aquellos tiempos. Hoy no lo hay, pero pues transparencia debemos englobarlo precisamente a 8 columnas. Transparencia en el mundo, transparencia en la política en México. Con este comentario de reflexión voy a iniciar este programa de foro, y este día voy a saludar con mucho gusto a mis invitados que están con nosotros este día, porque vamos a platicar de este y muchos temas más aquí en Foro Digital. Saludo a mi derecha, mi gran amigo, el licenciado Juan Fernández Rojas, que está con nosotros. Licenciado Juan, buenos días, bienvenido a Foro Digital. Muchas gracias, buenos días. Pues agradecerles la invitación para participar en este programa y saludar a tu auditorio, que es muy vasto y que hoy estamos aquí para platicar con ellos. Y bueno, también voy a saludar a el licenciado Juan Aguado, que también está con nosotros y que con hoy vamos a compartir pues temas importantes. Licenciado Juan, buenos días. Buenos días, Toscano. Buenos días a todo el auditorio. Y bueno, pues como ya es costumbre, saludo a mi gran amigo, el apóstol de la democracia, Paz Ortega Pérez. Paz, buenos días. Muy buenos días, amigos
Toscano, como cada 8 días, un gusto estar aquí en una edición más de Foro Digital y el día de hoy con dos personajes de aquí de Huejute de la región, el licenciado Juan Fernández Rojas, que me da gusto saludarlo y que nos acompañe, al licenciado Aguado, Juan Aguado Solares. Gracias por estar aquí. Sabe que siempre su participación aquí nos ayuda, nos nutre, nos iluminan y disipan muchas inquietudes que tienen quienes nos ven desde la distancia. Y como siempre, saludar a mi gran amiga Yajaira Ábrego Pinto. Yayi, sabes que te quiero mucho y ya llegaste a tiempo. Y bueno, pues como ya lo dijo Paz, voy a saludar a la güerita consentida de Foro. Ya no era consentida porque ya no venía, pero hoy le mandé un guajolote el día de ayer que cantó temprano y la hizo regresar. Entonces hoy con todo el guajolote, Yajaira Ábrego Pinto. Yayis, buenos días. Ay, es que las mañanas del día sábado son muy apremiantes. Pues saludo a todos los amigos que nos están viendo, darles los buenos días. Hoy especialmente le mando un abrazo a mi hermana que es su onomástico número 40, así que bienvenida al cuarto piso, Has. Y hoy con muchísimo gusto recibimos a los licenciados, a los Juanes, que me da muchísimo gusto verlos. Hay muchas inquietudes de mucha gente sobre temas que hemos estado hablando, de las reformas constitucionales que se han estado haciendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y yo creo que hoy es el momento para que todos los que se conectan, todos los que han tenido dudas, todos los que tienen esa incertidumbre de muchas cosas que han estado surgiendo durante el paso de estos días en las cámaras, pues que puedan comentar plasmar sus comentarios, que puedan estar compartiendo esta página. Y bueno, corriendo, llegando tarde, Miguel, sí, el gallo y el guajolote cantaron bien tempranito, los puercos que mataron, porque hoy es día de plaza en Tehuitlán, también tempranito, así que corriendo, pero como la ciudad ha crecido, luego no hay donde estacionarse, entonces también ese tema de la cultura vial, de la reglamentación en las ciudades urbanas que van creciendo, pues de todo eso vamos a platicar el día de hoy, de fútbol y de muchísimo más, así que compartan, queridos amigos. Bueno, pues ya una vez que Yayis ha participado, vamos a arrancar con el tema precisamente que nos trae, y es que pues la transparencia es algo que hemos venido cuestionando a lo largo de la historia, pero en estos gobiernos de Morena pues se ha hecho más evidente. Licenciado Juan, tú que eres amante del fútbol, lo que vimos el día de ayer, no sé si si vistes la transmisión de la ceremonia de la selección de grupos para el Mundial, no sé si te recordó a una sesión de San Lázaro donde los diputados de Morena arrasan, imponen y bueno, pues se les olvida la palabra transparencia que tanta falta hace en nuestro país y que pues se luchó durante muchos años porque la transparencia pudiese llegar a las y los ciudadanos, y bueno, pues lamentablemente hoy esta palabra está sepultando, por lo que se crearon muchos institutos que buscaban precisamente dotar de información al ciudadano para que pudiera estar informado de lo que pasa en el país. Pues sí, mira, desgraciadamente el deporte ya también se contagió con cuestiones económicas, porque más que nada el Mundial de Fútbol pues tiene un viso económico y era importante que los países sedes pues tuvieran a modo los grupos para que no los fueran a eliminar en las primeras rondas y mantener el entusiasmo de la afición local, pues, participando en los estadios y que no perdiera interés el Mundial en cada una de las sedes. Por eso creemos que esa fue la intención, de poner a modo a los grupos para que pudieran transitar con mayor facilidad y poder mantener el interés de la ciudadanía, de los aficionados en este torneo tan importante que se celebra ahora en América. Licenciado Juan, usted también amante del fútbol,
y pues transparencia, repito, es una palabra que hoy nos debería llevar a ser un tema en cada hogar donde pues se hable precisamente de las cosas que se realizan en nuestro país y que hoy lamentablemente hasta en el fútbol se ha contagiado esta falta de transparencia. Claro, la transparencia o la falta se ha dejado ver últimamente, y no solo en el caso del fútbol. Podemos recordar que hace escasamente algunos días o semanas fue muy criticado también la elección de la Miss Universo, que hubo ciertas situaciones y bueno, posteriormente nos enteramos que el 50% de las acciones del evento de Miss Universo pertenecen a un mexicano que traía inclusive órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia y organizada y otros, todo dentro de la Cuarta Transformación, porque es una persona muy apegada inicialmente a López Obrador y hoy a la 4T. Y bueno, con independencia de que haya habido esa no transparencia en el sorteo de los equipos del fútbol, yo no tuve la oportunidad de ver por cuestiones de trabajo, estuve fuera de la ciudad, mas sin embargo para mí es un distractor público que tiene el gobierno, porque desde anoche en la mayoría de los canales oficiales y no oficiales le están dando mucha promoción al evento, como decir, distráiganse, olvídense de otros factores como es la falta de medicinas, la inflación, y bueno, esto se estilaba en gobiernos anteriores y hoy se sigue haciendo porque dentro de están quienes estuvieron también en gobiernos anteriores. Yajaira Ábreco le ha dado en el clavo el licenciado Juan Aguado, y hay que cuestionarnos cuando la caída de Morena venía pero en cascada por los actos de corrupción que se le están dando a conocer a los diferentes actores de esta fuerza política. Bueno, pues llega el Mundial y como dice el licenciado Juan, desde ayer, hoy y toda la semana van a seguir los temas el tema del Mundial, y bueno, el próximo año, que se supone iba a ser un año clave para que Morena empezara a desmoronarse, pues tienen la suerte de que va a estar el Mundial, y pues en lugar de estar hablando de los actos de corrupción de la Cuarta T, vamos a estar hablando gran parte del tiempo de lo que va a ser la justa mundialista. Pues mira, yo creo que el próximo año, lo he mencionado muchas veces, va a ser un año muy complicado económicamente para el pueblo mexicano. La recesión ya se siente, ya se nota. Hay un desabasto de muchísimas cosas. Si bien los programas sociales están manteniéndose, pues con todos los gastos que ha estado teniendo el gobierno mexicano, va a ser muy complicado. Incluso yo creo que se van a poner hasta en riesgo la cantidad de programas sociales, la entrega de programas sociales, por toda la desorganización que ha estado teniendo el gobierno. Y no es una crítica por no coincidir a lo mejor con ideales o con ideas del sistema, pero como bien lo decía el licenciado Juan Aguado, para mí es una cortina de humo precisamente por toda la problemática que le va a surgir al país el próximo año. Va a estar el foco atento al Mundial, la gente va a estar en vista de lo que va a estar pasando con los partidos de fútbol, y no se van a dar cuenta de cómo está teniendo problemas económicos el país hoy con las reformas que se están dando, incluso a la ley de aguas nacionales, con todas las reformas que, lejos de estar ayudando al país, lo están empujando hacia, pues
complejidad económica, porque eso creo que es a lo que vamos, a un desorden, y para mí es como una cortina de humo por el gran problema que se le viene al país. Yo incluso en temas familiares lo comentaba, el próximo año tenemos que estar preparados para muchas cosas porque se viene un desabasto bastante fuerte y sobre todo alza de precios de la canasta básica, y con esta cortina de humo pues la gente no se va a dar cuenta en qué momento les va a alcanzar, mucho menos. Mi querido apóstol, suerte tiene Morena, porque ante esta terrible situación que vamos a enfrentar el próximo año, con el incremento a la deuda, con el descuento a presupuesto a los municipios, con la ausencia de medicamentos, con la ausencia de programas en materia de educación, con ausencia de programas en materia de infraestructura carretera, con ausencia de apoyos en materia de seguridad, pues llega el Mundial y Hugo Sánchez, hay que decirlo, se lo dijo ayer en su cara a Sheinbaum, en la plena ceremonia, sin tapujos, el Pichiche dijo que ojalá se logre controlar la delincuencia para que el mundo pueda disfrutar de la justa mundialista, pero pues la van a controlar durante la justa. El problema va a ser después de la justa, México volverá a seguir siendo el mismo país. Pues fíjate que lo del mundial no es algo que se haya planeado de bote pronto, es una situación que ya sabíamos que iba a venir el mundial, con crisis o sin crisis, con temas de seguridad o inseguridad. Ahorita viene a ser un alivio para el gobierno porque pues cambia totalmente la narrativa. El escándalo nacional e internacional estaba enfocado en el origen de la salida del fiscal general de la República, Gers Manero, porque la Carta Magna pues dice que para que él pueda renunciar tiene que ser por una cuestión grave de salud o por haber incurrido en algún delito grave, y no pasaron ninguna de las dos cosas, se la canjearon por una embajada. Políticamente eso hace ver mal al país porque estamos hablando de uno de los cargos más importantes y que se supone que es autónomo al gobierno, que se rige por sus propios tiempos, y pues hubo manotazo de algún poder superior, que es lo que la gente estaba discutiendo, cuál había sido el origen, cuál había sido la causa. Algunos habían dicho que porque estaba haciendo bien su trabajo y que sacó a relucir en el país temas que debieron haber sido secretos, como lo de la barredora, lo del huachicol fiscal, el tema de lo de el dueño de Miss Universo, que pues tal vez en otros tiempos se daban escándalos de este tamaño, pero se guardaba la secrecía, y que ahora llegaron a mesas de periodistas importantes como Loret y que los difundió a nivel nacional, y que muchos medios agarraron esa narrativa. Entonces algunos dicen que por eso salió, y otros dicen que salió que porque pues no, las investigaciones no estaban arrojando resultados. Pues eso lo vamos a ver al tiempo, y pues para el otro año vamos a vivir momentos y retos muy difíciles. Ahorita es muy triste y lamentable la situación en la que pusieron a los agricultores en el país, porque imagínate que ellos se propusieran a no surtir. O sea, entonces sí se generaría un tema de alza de precios, y no son agricultores a poca escala, son personas que son grandes productores, grandes agricultores, que no solo son los que llevan la comida a nuestras mesas, a nosotros como consumidores, sino que también son exportadores a otros países, y que si no hay una operación cicatriz donde el gobierno pueda conciliar con ellos, pues puede por reacción meternos en una situación muy complicada. Mi querido licenciado Juan Aguado, el tema de la transparencia, insisto mucho, porque Morena ha intentado hacer las cosas y contarnos una narrativa, pero pues la narrativa no cuadra. El tema del fiscal es un tema que, como lo acaba de decir el apóstol, son claras las reglas del juego. No se puede ir el fiscal si no era por causa de enfermedad o porque un acto de corrupción que lo involucrara, pero no por gusto, por decir me voy a una embajada. Desde ahí
este gobierno pues ya viola la propia ley, la propia constitución que ellos mismos están construyendo. Entonces, mi gran pregunta es, ¿se puede confiar en la ley cuando ellos, que son los encargados de poner el ejemplo, pues hacen todo lo contrario para evidenciar que la ley se puede seguir violando? No, mira, esta es una práctica muy recurrente y no es porque no compagine, aclarando, como decía nuestra amiga Yajaira, de que que no compagine uno con cierto partido político en el poder, nos va a quitar esa libertad de expresión. Debemos ser críticos, pero a la vez construyendo. Ahora bien, Morena, hablando, o sus candidatos que hoy están en el poder, han violado de manera constante la Constitución. Se habla y ellos mismos pregonan a los cuatro vientos que vivimos en un Estado de Derecho y que ese Estado de Derecho se debe de respetar. Hablan mucho de respeto a las leyes y quien actúe también fuera de la ley, pregona nuestra presidenta, debe ser castigado con todo el rigor. Mas, sin embargo, decía que estas violaciones a la Constitución se dan de manera constante, pero para referir, ustedes recordarán que el ministro Arturo Saldívar también fue obligado a renunciar. Claro, él interpone su renuncia, pero no señala la causa grave por la que renuncie. Y hoy, hace unos días, el ministro Gertz Manero también renuncia al cargo de fiscal general de la República, al cual fue electo por 9 años. Y en su renuncia aduce como causa el hecho de que le ofrecieron una embajada en un país amigo, pero como decía Paz, la Constitución en su artículo 102 señala cuáles son las causas de remoción y en estas no aparece que te ofrecieron una embajada y que por eso vas a renunciar. Debe ser por causas graves, por cambio de nacionalidad, por enfermedad, por haber violentado la ley de responsabilidad de los servidores públicos, por haber cometido algún delito. Pero en este caso no se da esa falta grave. Y bueno, sí cumplen con que el Senado manda 10 candidatos a la presidencia de la República. El procedimiento es que la presidencia de la República selecciona a 3 y de esos 3 son votados por la mayoría del Senado y es así como surge Ernestina Godoy, quien era consejera jurídica, una fiscal a modo. Y cómo engañan al pueblo desde que ella llega a la titularidad de manera provisional, empieza a hacer cambios en direcciones importantes, ¿sí? Como es la del combate a la delincuencia organizada, cambios a modo. ¿Por qué? Porque a lo mejor estos continuarían con las investigaciones que traen, en donde implica a ciertos servidores públicos del partido en el poder. Deja mucho que desear, sin duda alguna, la salida de Gertz Manero. Hay muchas preguntas en el aire. Ya traía de cerca a la barredora, ya traía investigaciones más a fondo en contra de Adán Augusto, ya traía o ya andaba cerca del director anterior de Segalmex, el huachicol fiscal. Algo pudo haber sido, porque quienes conocemos, aunque de manera
pública, académica, a Gertz Manero, sabemos que es una persona íntegra, que hasta ahí van bien las cosas. Pero pues en este querido pueblo mexicano todo sucede. Sin duda alguna, la presidenta de la República le pasaron la cuarta bola, la poncharon, o le pasaron el tercer strike y la poncharon, porque esto más que nada quien canta y alardea toda esta situación es precisamente Adán Augusto, el hermano que vive allá en un rancho que está muy lejos. Por eso es que no vamos. Pero te digo, se viola la Constitución porque no hay una causa grave que amerite la remoción del fiscal. Y esto de las fiscalías es un tema que pues deja mucho que desear. E inclusive la primera pregunta que haríamos aquí en el Estado, ¿por qué si por mandato constitucional ya propiamente los 32, a excepción de Hidalgo y algún otro, no han cambiado o no han transitado de un procurador a una fiscalía? A lo mejor se hará en su momento. Licenciado Juan Fernández Rojas, ha tocado un tema importante, dice el licenciado Juan. Se viola la situación de cómo se da la renuncia de Gertz Manero. Sin embargo, pues cumplen con el protocolo para decir, pues lo hacemos por la vía legal, pero pues los diputados de oposición desenmascaran que Ernestina Godoy, pues todos sabían desde el momento de la renuncia que era ella, y como dice, empieza a hacer los cambios antes. Usted le tocó ser parte del sistema de gobierno priista. Yo le pregunto, ¿esto que acaba de implementar Morena, es nuevo o es lo mismo que vivíamos en el pasado? Bueno, la Constitución establece claramente el procedimiento que se debe seguir en estos casos. Obviamente, pues no se cuidan las formas y desgraciadamente no hay un poder que contenga y que obligue a que cualquier autoridad se ajuste a la Constitución. Hoy el poder legislativo pues está dirigido prácticamente por el Ejecutivo, el judicial pues no se diga, o sea, todo está a modo para que violentando la Constitución puedan hacer un procedimiento que debe ser muy limpio, transparente, se convierta en una maniobra turbia porque viene a dañar la legitimidad que debe tener la fiscal para este caso. Creo que lo político está manchando mucho el proceso legal que se debe seguir para designar a un alto funcionario y con tan alta responsabilidad que es la de procurar justicia en México, que es lo que más falta nos hace. Mi querida Yayis, no cuidar las formas ha sido una tendencia de los gobiernos morenistas, quizás sobrados porque tienen el poder y porque les vale. Desde el momento en que le arrebataron curules a la oposición argumentando que ellos habían apabullado en una elección, bueno, pues hoy seguimos viendo este tipo de estrategias que manchan un esquema de gobernar. Hace unos días veía un video de la diputada Paulina Rubio Fernández. Es una diputada panista, está en puntos constitucionales dentro de los cargos que tiene como diputada. Se me fue ahí en esa comisión, la comisión que tiene. Y fíjate que hacía una reflexión dura, crítica, y en resumen te voy a decir, o sea, se han jodido la justicia, la educación, la salud, y ahora no conforme con eso, el agua. O sea, estamos en un país
híjole, que jamás imaginamos, realmente jamás imaginamos, que si bien hubo corrupción en otros años, no había desabasto como lo ha habido y ni la corrupción que hay como la hay ahora. Cuando le criticaban a un senador de Morena, a un senador panista, la deuda del país, y le decía que quiénes eran los culpables, que quiénes habían endeudado al país. Y la contestación ahora sí que le salió el tiro por la culata, porque resulta que en pocos años se ha duplicado la deuda de nuestro país. Entonces, ve qué tanto, y aquí les digo a todos nuestros amigos que nos están viendo, qué tanto nos ha estado afectando. Siento que venían como carroñosos, como que ahora sí nos vamos a chingar así prácticamente al país por todo lo que no tuvimos en tantos años, y han agarrado a diestra y siniestramente. Es una forma muy impositiva en la que han llegado a los espacios, porque resulta que si tú quieres en algún momento implementar una denuncia, una queja, pues ¿qué crees? Que la justicia también le pertenece a un sistema. Cuando la legitimidad, cuando la independencia de ciertas dependencias debería de ser legal, precisamente para procurar la justicia para todos los mexicanos, hoy eso se lo han pasado perfectamente por el arco del triunfo, porque ya el acceso a la justicia ahora va a estar a favor de quienes sí apoyaron a quien hoy ejerce la justicia, por ejemplo, ¿no? Por cierto, qué bueno que dice Yajaira este tipo de acciones. En el informe de Rocío Nale, la legisladora Indira Rosales, hay que hacerle un reconocimiento. Quien no sabe, la puede seguir en mi página. Presenté una respuesta contundente, catedrática, políticamente correcta de lo que le cuestionó la legisladora, la gobernadora, en su presentación de informe, donde literalmente le dijo: las cuentas no cuadran en el esquema morenista. Y en ese sentido, bueno, pues creo que también, mi querido apóstol, tendríamos que exigirle a la oposición estar más preparado para poder enfrentar este debate, y con argumentos como lo hizo Indira, que le dijo a Rocío Nale: dijiste que ibas a incrementar como nunca el presupuesto en materia de obra pública, al doble que el 2024, pero de ese presupuesto únicamente has utilizado menos del 30%, y de ese 30% no se han ejecutado las obras. Y así le fue diciendo rubro por rubro todos los errores de ese gobierno morenista en Veracruz, que no da resultados, y que pues es el reflejo del gobierno nacional, donde pues nos siguen presumiendo la farmaciototota. Y yo me pregunto, ¿ya te encontramos con medicamento en la farmaciototota? ¿Ya están los medicamentos en la región de la Huasteca? Y podemos seguir cuestionando muchos, pero muchos de los errores que ha tenido este gobierno, y que hoy nos están vendiendo como si fuéramos otra vez Dinamarca. Fíjate que sí vi la participación de la diputada. Habla de que es una diputada informada, que es una oposición responsable, y que además hace su trabajo, porque a todos los diputados les mandan la glosa del informe, y ella no solo se la chutó, sino que fue a inspeccionar ocularmente de que si lo que decía ahí estaba aterrizado. O sea, ahí la gobernadora decía, se rehabilitaron tantas clínicas, fue a ver si era verdad, y se fue a dar cuenta, lo que decía Toscano, de que sí se aprobó el incremento de dinero. O sea, sí se dio el dinero. La Cámara de Diputados le aprobó el presupuesto que la gobernadora dijo que necesitaba para el 2025, pero se fue a dar cuenta de que sí les dieron el dinero, pero que
todavía no inician ni siquiera las obras, ¿sí? En muchos casos ni siquiera inician, en algunas van en un 10%, en otras en un 20%. Y ya es Entonces, diciembre. Posiblemente ya están pagadas. al 100%. entonces, pero es una persona informada porque además tiene argumentos Sí. y nadie le pudo debatir lo contrario. ¿Sí? O sea, y es una oposición responsable porque pues lo está haciendo con causa. Ojalá que todos los diputados, porque una cosa es ser oposición, ir a pelearte, y otra cosa es tener los argumentos, los elementos que sostengan lo que tú dices. Porque como hay una sociedad que ve, que se informa y que juzga, no importa que si te aplastan con la mayoría, aún tú siendo minoría, o sea, esa diputada, te puedo asegurar, no sé cuántos diputados tenga el Congreso de Veracruz, pero yo te puedo asegurar ahorita en este momento que en todo Veracruz, si hay una diputada que tiene presente su nombre, es el de ella por esa participación, porque habló sobre las obras y acciones de todas las regiones de Veracruz, del dinero que se etiquetó, de lo que informaron las secretarías del avance que ya se tiene y que en algunas ya estaban concluidas, y ella demostró que no era verdad, que en algunas ya se justificaron pero que no se han iniciado, que en algunas dice que ya se van a concluir y apenas se van empezando. Entonces eso habla de una diputada pues que yo creo que va a tener futuro político, ¿sí? Porque no todos los que son diputados logran trascender, ni todos los que son regidores logran trascender. Depende de tus acciones, de tu trabajo, de tu desempeño. Y yo creo que ella en Veracruz pone un gran ejemplo. Ojalá en Hidalgo alguien lo hiciera, porque aquí también, te voy a poner un ejemplo. La carretera que está de la entrada a la Corrala hasta acá, hasta Cesecapa, se hizo en el inicio de esta administración, y a mí me queda súper claro que el gobernador Julio Menchaca es un hombre de buenas intenciones, tan es así que fue una de las primeras obras que se hicieron en su mandato, en su gobierno de él. Era una obra que llevaban muchos años pidiéndola, que inclusive aquí al licenciado Juan Fernández le consta, a muchos gobernadores se la habían pedido, a muchos senadores, a muchos diputados, inclusive diputados que ahora están en Morena, que también ahí se las pidieron y no se pudo hacer nada. O sea, no les dieron prioridad a eso. El gobernador Julio Menchaca la hizo, pero ¿de qué sirve que la hizo si ya está totalmente destrozada? Y ahí no es responsabilidad de él, ¿A quién se la ahí es responsabilidad de la empresa que la hizo, y es doblemente responsabilidad de la dependencia de la instancia y del servidor público que no ha ido a observarla, que no ha hecho nada, y que en 2 años seguramente cuando ellos quieran transitar por ahí para hacer campaña, lo primero que les va a reclamar toda esa zona es las condiciones en las que se encuentra la carretera. Bueno, pues ya que estamos en el tema local, adentrándonos en esto, que repito, el tema de la transparencia viene en cascada y se refleja en todas las regiones del país, y la Huasteca no es la excepción. Pero el licenciado Juan Aguado, hace unos días vino el superministro, el del Huarache, el indígena, el que iba a cambiar el esquema de la impartición de justicia en México, y viene a Huejutla a inaugurar un módulo que supuestamente representa pues un cambio en la impartición de la justicia. Pero me dicen la gente que vino a inaugurar un cuartito en muy malas condiciones, en donde se va a aperturar pues la atención principalmente para las personas indígenas. Este resultado que ellos presentan como un gran logro, ¿cómo lo califica en este sentido el esquema jurídico de Huejutla, la barra de abogados? ¿Qué se dice, qué comenta la gente de la barra de abogados sobre este tema? De manera particular, y por supuesto algo que compartimos los abogados de la región huasteca, es que antes de aperturar una oficina de una defensoría pública federal, debió haberse hecho un trabajo de campo. Y la primera pregunta que debieron haberse hecho
pueblos y comunidades indígenas requieren en estos momentos servicios de una Defensoría Pública Federal, y si hubiera resultado positiva, pues apertura. Pero aperturar por aperturar, nada más porque el órgano de administración de justicia federal es mayormente indígena, porque el ministro es de extracción indígena, y pues quieran regresar algo a los pueblos y comunidades originarios, y se les hizo fácil decir: vamos a instalar una Defensoría Pública Federal. Cuando en la práctica, me atrevo a decir, ni un 2% de justiciables que sean de pueblos y comunidades indígenas requieren de servicios de una Defensoría Pública Federal, porque no cometen propiamente ilícitos o acciones en que se vean inmersas instancias federales, aclaro, no son locales, no son estatales. Y argumenta que para los asuntos agrarios desde hace muchísimos años, por decir un ejemplo, los asuntos agrarios, los ejidatarios los canalizan a través de la Procuraduría Agraria, quien tiene abogados especialistas en esa materia. Un campesino no tiene problemas con el SAT como para requerir de los servicios. A lo mejor sí los tenga con Comisión Federal de Electricidad, pero si interponer una demanda ante comisión, el Tribunal Administrativo va a resolver en 6 meses, ellos resuelven en un día, retienen al funcionario y mira, le solucionan el problema. No hay denuncias, aunque sí hay ilícitos en materia de extracción de material de los ríos, en materia de la tala de árboles, sobre todo maderables, pero de ahí que no se justifica. Y la primer pregunta, y que siempre he dicho, la Constitución Política en el artículo 1 señala que todos somos mexicanos, no hay distinción de clases. Señala posteriormente la misma Constitución que todos tenemos derecho al acceso a la justicia, y que entre otras cosas esta debe ser pronta. Pero crear una Defensoría Pública exclusivamente para pueblos y comunidades, ahí hay otra violación a la ley. ¿Dónde quedan mis derechos? Si yo no soy de un pueblo, de una comunidad, no voy a accesar a la justicia federal o que alguien que me defienda. Si todos somos iguales, es cierto, los pueblos y comunidades indígenas han peleado desde tiempo años atrás, si no mal recuerdo, desde Salinas, cuando hace una reforma al artículo 27 constitucional, y lograron ya su reconocimiento. El artículo 2 de la Constitución Política Federal reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, le da ese estatus, pero no dice que van a ser distintos los servicios que otorga la Constitución o los derechos humanos a todos los ciudadanos. De ahí que tampoco se justifica, y hay cosas de que para mí esta situación fue más que un tinte político. La venida, fíjense que no vimos, quienes estuvimos ahí en el evento, la presencia del gobernador del estado. Máxime que se trataba de que viene un poder judicial federal, uno de los 3 poderes del Estado. Y cuando menos el gobernador debió haber estado presente. Así como tampoco estuvo presente la licenciada Rebeca
Aladro, Sí. que es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Pero sí estuvo presente en el evento el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y al término del evento se trasladaron a las instalaciones de la universidad a una entrevista radiofónica y a una reunión con personal. Y decía que hay tintes políticos porque se deben cuidar las formas en ese tipo de eventos. Invitar a un personaje que identificado con el grupo universidad, que el grupo universidad tiene a lo mejor no muy buena relación con el actual gobierno del estado. Pero te digo, esto me suena más a tinte político. Desde mi punto de vista, no se justifica la creación de 2 plazas de defensores públicos federal. Señalar también que desde el 1917 todos los pueblos, todos los habitantes de la República Mexicana han contado siempre con defensores públicos, quien les defiende de sus derechos. Y bueno, también señalarte que aquí en la Fiscalía General de la República existe también otro defensor público federal puesto por la Fiscalía General de la República. Entonces, hay defensores, por eso digo que no se justificaba. No era necesario. No era necesario. Yo primero, a lo mejor no venga la comparación, hago un estudio de mercado y luego voy a ver si sí. ¿Por qué no lo que se invierte en la creación de 2 plazas? Se hubiera celebrado un convenio de colaboración con la Defensoría Pública del Estado de Hidalgo y a lo mejor te voy a apoyar con 2 plazas de defensores públicos. Eso sí requerimos. Ahí sí es preocupación porque el 70% aproximadamente de las personas que están privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social son indígenas, pero eso no lo van a poder defender estos defensores porque estos son federales para asuntos de índole o de competencia federal. Entonces en los locales donde hace falta, como mucha gente viene de comunidades a mendigar un servicio para un asunto familiar porque no tienen para pagar un abogado y que tengan que esperar hasta 15 días para que les den cita y les puedan elaborar su demanda en el fuero común, en los juzgados civiles y familiares. Ahí hace falta que se invierta. Pero bueno, así son las ocurrencias en esta 4T. Licenciado Juan Fernández, entonces, circo, maroma y teatro. Pues mira, coincido con lo que señala el licenciado Juan Aguado, en el sentido de que debió haberse hecho un diagnóstico, un estudio, para ver la posibilidad o si se requería realmente este tipo de oficinas. Pero en el momento que nomás lo anuncian, instalan, inauguran una oficina que ni siquiera cumple con los requisitos ni demás, pues dice uno, es otra ocurrencia más con tintes políticos y que quieren quedar bien con las comunidades, pero realmente no les va a beneficiar en nada, porque si nos damos cuenta, la mayor parte de los delitos federales que se investigan aquí en la región, pues son delitos por portación ilegal de armas, extracción de material de ríos, extracción de material forestal, bloqueos de carreteras, pero por lo general la comunidad no participa, y tanto así que no existe, yo creo que no existe una sola carpeta de investigación en contra de alguna comunidad de la región. En términos generales, licenciado Juan Fernández, entonces, se vino a hacer una confusión el decirle a la gente, vas a tener una instancia donde te van a defender pensando en los asuntos locales
que no son los que van a tener solución, y los federales, pues se puede decir, pues si existen, pues no son denunciados, porque por decir, hay bloqueos y nadie denuncia, No. hay tala moderada y nadie la denuncia, hay saqueo de los ríos y nadie lo denuncia. No, efectivamente es muy difícil, y yo creo que en el Ministerio Público Federal pues son pocas las carpetas de investigación que se están llevando, y por lo general cuando se trata de tomarle declaración a alguna persona de origen indígena, pues está el Defensor Público Federal para asesorarlo, porque obviamente una diligencia que se practique con una persona de comunidad, si no está el defensor, pues no tiene, carece de validez. Entonces, obviamente, siempre tendrán asesoría, ya sea si ellos tienen capacidad económica, la pagan, y si no, el gobierno les da esa asesoría en forma gratuita. Entonces, esto fue una ocurrencia. Y con ustedes como abogados o a la barra de abogados, ¿fueron invitados? No, realmente nos enteramos por el Face y vimos y supimos que venía el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, siendo un personaje de ese nivel, pues era histórico su presencia aquí en la Huasteca, y acudimos pues para saludarlo, conocerlo y saber cuál era la intención real de este evento, de la instalación de una defensoría pública para apoyar a comunidades originarias. Pero pues únicamente lo que podemos resaltar es la presencia del presidente de la Suprema Corte, y fuera de ello pues nada que haya trascendido. No sería que más que venía a dar, pues yo creo que no quería venir a conocer la Huasteca y sobrevolar por la sierra. ¿No habrá sido ese tinte también político de vengo a darle El espaldarazo a la Huasteca? A la Huasteca que realizó el evento. Yo creo que no vino, yo creo que lo trajeron. Sí. Si algo bien Lo cierto, correcto. yo creo que el presidente del tribunal de la Suprema Corte va a iniciar una gira, yo creo que de agradecimiento en el país, porque va a recorrer todas las regiones. ¿Eso lo Y yo dijo? creo que principal, no, eso no se dice, son secreto. Pues A no, voces. si estamos en la austeridad, ellos mismos lo han. Pero tú bien lo sabes han que la mencionado. austeridad nada más es un discurso. Es un discurso de que no hay, no tenemos, pero pues eso nada más es lo que se dice, y otra cosa es lo que se ve. Pero a ver, ya que se tocó ese tema, aquí ya se puso caliente el programa, o sea, entendiendo que nos vinieron a vender circo, maroma, teatro con esa defensoría que Ese fue el pretexto para Para eso te digo, justificar es el pretexto. Digo, la porque presencia. aparte es histórico, creo que Sí, A ver, sí, te voy a decir algo. venido el A ver, presidente de la Suprema quiero Corte. poner tantito en contexto las cosas. Que amor con amor se paga, ¿eh? Y acuérdese que la licenciada Rebeca Ladro fue una contrincante, estaban luchando por el mismo cargo. El gobierno del estado apoyó a Ladro. Rebeca Ladro, y aquí quien apoya a ese personaje es Hugo los, Aguilera. Grupo Universidad. el grupo Universidad. La atención. A ver, yo hablo del antes, ahorita voy a hablar después. A ver, lo apoya el grupo Universidad, y lo apoya Abraham Centeno con los Extorsionadores de la nación. Los servidores de la nación. O sea, ¿por qué? Porque como fue una elección donde para ganar necesitaban votos, pues a alguien se los tenían que pedir, a alguien se los tenía que dar. Y la verdad, acuérdate que la gratitud es la semilla de la abundancia. Y si algo, pues cuando menos ya mostró él que hay gratitud, y llegó con quienes lo apoyaron. sí. O sea, eso hay que reconocérselo también, ¿eh? O sea, lo demás fue nada más la justificación para poder llegar aquí. En Venir y abrir Pero una oficina. yo ahí no coincido con Paz, porque si bien llegó con los que lo apoyaron, es ahora un funcionario Sí, tiene que para cuidar formas. todos los mexicanos. Sí, y tiene que cuidar las formas, que es... Claro. por Sí, O sea, eso- es y lo sí que la dijo el cuidaron licenciado porque es Juan. su público. No invitar al gobernador, no invitar al Ladro y no invitar a la barra de O sea, abogados. tal vez sí los No invitaron. invitar a no los vinieron. presidentes a los municipales. a O los sea, tal vez sí jueces los de invitaron ya y no vinieron también. Paz, ya no voy con los presidentes municipales.
Me voy Está bien que no fueron. con los jueces de distrito, con los jueces de circuito. Estaba en el estado de Hidalgo con los Sí. jueces de primera instancia. O Debió sea, estar todo el Poder Judicial. el Poder Judicial. Debió estar, no estuvo. Pero ahora, entendiendo, estamos deshojando la mazorca, ya literalmente. Y dice un gran dicho, piensa mal y acertarás. Y las frases, ¿quién las inventó? Pues fue alguien que estaba lleno de sabiduría. Hoy el licenciado Juan Aguado y el licenciado Juan Fernández han sido claros. Esto es un parapeto que no va a tener un resultado laboral exitoso por lo que estamos comentando, por la región, porque no hay denuncias federales o son muy contaditas las denuncias federales, va a ser mínimo el apoyo que se requiere. Pero sí nos manda un mensaje político y voy de acuerdo con el licenciado Juan. De hecho, nosotros lo tocamos el pasado lunes en Huastequeando y tocábamos este tema. Una línea política directa que se puede hacer presente en la región de Huejutla, para ser exactos, Huejutla, donde se pueden anticipar movimientos políticos de cara a la renovación de alcaldías, en donde los tradicionales grupos, hablamos aquí, Grupo Vadillo, Grupo La Orpe y PRI y un pequeño sector del PAN, pues están en una disputa por un cargo. Pero la venida de un ministro o del ministro de la Suprema Corte, como dicen, es histórica, respaldando el proyecto de una mujer. ¿No le huele a usted, mi licenciado Juan, pensando mal y acertarás en una posible designación a candidaturas a la presidencia municipal por Morena? Claro que sí, sobre todo habría que regresar y conocer los antecedentes de la persona oriunda de la Huasteca y que hoy pues nos sentimos orgullosos que alguien de la región esté dentro del órgano de administración de justicia. Y le digo, es nuestra amiga, pero bueno, a veces hay que señalar las cosas como son. Y nuestra amiga pues trae aspiración política, ha sido regidora ya, creo que fue exaspirante. Y trae trabajo. Y trae trabajo. Es catedrática de la universidad y yo creo que históricamente nunca alguien había ocupado un cargo de esa envergadura, y nosotros, aunque no simpaticemos con ese partido, o aunque no tengamos muchos puntos de coincidencia, debemos de estar profundamente orgullosos de que la licenciada Catalina esté en un espacio así, porque eso habla bien, eso habla de que hay capacidad en Hidalgo, de que hay capacidad en la Huasteca, y de que es una mujer indígena. O sea, y te voy a decir algo, yo al que dicen no estuvieron el aparato gubernamental. El aparato judicial, pero gubernamental también, la clase política, porque son clase política, ocupan espacio en clase política. Hay una máxima que dice, si no estás conmigo en mis luchas, no quieras estar conmigo en mis victorias. Y tal vez esa persona, si hizo eso, es lo que se debe hacer, porque te voy a decir una cosa, Yajaira, vivimos en un país donde unos siembran y otros cosechan, donde tú apoyas a uno, ese gana, y ¿sabes qué hace? Más división. No hay rencor ni división, Yajaira, te voy a decir algo, rencor y división y frustración y enojo se da cuando, por ejemplo, tú apoyas a alguien y ese alguien llega con los que no lo apoyaron y tú ni siquiera eres invitado. Ahí se genera, o sea, cuando menos mostró que quienes lo apoyaron estuvo. Sí, te demuestra congruencia. El grupo de Catalina y los servidores de la nación. Pero sí, ya después será otra etapa. Porque imagínate, nosotros ahorita 6, 5. Venía en un tema de agradecimiento. Eso era un show. Con los que lo apoyaron, o venía en un tema o sea, venían los dos. Uno era una cosa y la otra cosa era otra cosa. Correcto. Entonces en el segundo hubiera yo creo que tenemos que separar las cuestiones. Una era una cuestión jurídica a lo que vino de defensa. Pero nosotros estamos aquí hablando del fondo. De los pueblos indígenas. Correcto. Ese fue el pretexto. Pero atrás de esto viene una situación. Fondo. Sí, el fondo político. Que también nosotros tenemos que, lo que dices tú es cierto, tenemos que reconocer, estar orgullosos de que una compañera, una paisana esté en un buen puesto, y que es importante porque ha sido la lucha siempre de los profesionistas, de que se nos toma en cuenta, y qué bueno que la tomaron en cuenta por su trabajo, es importante.
pero lo que no a veces no vemos que no está bien es que queramos mezclar una cosa con otra o disfrazarla. Yo creo que, a ver, tiene intención, sí, Sí. que bueno, y es legítima. Sí. Que traigas a un personaje de ese nivel para fortalecer su imagen, qué bueno. Pero que no nos venga a engañar diciendo que va a instalar una oficina de defensa a los pueblos indígenas, cuando los pueblos Bueno, indígenas pero- no requieren de defensa Sí, de nadie. pero- Pero Eh, entonces, como en entre términos gitanos no generales, leemos la Juan, mano, nosotros no nos usted sí engañan. la ve como la mujer que va a venir a romper con la hegemonía de estos dos grupos que se están peleando por la candidatura de Morena. Posiblemente. Podría ser. Pudiera ser. Tenemos que analizar mucho porque, mire, yo les voy a decir una cosa, pues hay actores políticos en el Estado que son los que toman las decisiones, Sí. no es acá abajo. Pero le voy a poner un ejemplo. Pero ella viene de más sí, arriba. a la candidatura pasada, el candidato del gobernador para Huejutla era Gabriel Ramos Moguel. Así es. Y el pretexto que da Julio Menchaca dijo, es que Huejutla no lo puse yo, lo pusieron de arriba. Entendiendo que Felipe se había brincado el negocio con Mario Delgado, que fue el que vendió las candidaturas de Morena. Entonces, hoy le pregunto, estando este personaje, Hugo Aguilar, al nivel de Sheinbaum, a nivel de los presidentes del Senado y de los diputados, en el mismo nivel, y con la misma intención de, pues es un super padrinazo para la licenciada Catalina. Claro, claro que sí, es alguien que se codea, dijera, no le interesa lo de abajo, él está en el nivel máximo, se codea o se ve de manera frecuente con la presidenta Y Claudia Sheinbaum, se ve con los presidentes del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados, Y a ellos es los un, municipales no les es un interesa. superpoder, Sí. entonces preocupación debe haber entre los grupos De Morena, locales de aquí, Sí, que la consentía es ella. porque donde, como dicen, donde manda el general, el soldado no tiene por qué opinar. Y no, y además, pero lo que sí ve uno a veces más allá, no a lo corto, sino con más visión, pues es que no se debe mezclar la cuestión política con la cuestión de justicia. Pero todo se ha hecho, siempre se ha hecho. Pero sí, pero eso viene a desvirtuarlo. Sí. Y ese es el problema. O sea, quienes conocemos el ámbito jurídico, pues luego nos damos cuenta de cuál es la intención y desgraciadamente mucha gente no lo percibe. Pero pues es lo que hay que evitar. Vamos a hacer las cosas pues claramente como se deben hacer. Yo creo que hay tiempos, hay formas. Y el apoyo de uno de los tres poderes del Estado no es para una municipal, Toscano. No, pero- pues para ser senador, Pero a ver, diputada federal. yo a lo que voy, el lunes pasado nos tacharon de locos. qué? Nos dijeron locos por este comentario que estamos No haciendo. era tan errado, sí, cuando no, marcamos una posible línea independiente que puede llegar a representar a Morena en la municipal y hacer a un lado a los grupos políticos. "No, ¿cómo vas a creer?" Me dijeron, "Tú estás loco." Le dije, bueno, Galilei dijeron que estaba loco, nunca se equivocó. Y hoy, Ay, y hoy que están Toscano, aquí, Galilei. hoy que están aquí los Juanes, Ah. nos están reafirmando la teoría que nosotros pusimos a disposición del público de pensar que puede llegar Y que no solamente nosotros, Sí. yo creo que mucha gente Exacto. lo pensó, ¿no? Sí, O sea, sí, la gente que le... inclusive el mismo alcalde Pero de yo aquí lo ha veo dicho, más ¿cómo? para... Sí, no. ¿Qué onda? Yo lo veo más para la Diputación a ver- Federal. y a ver que le pusiera ahí una traba. Así, Pero, a ver, personalmente, y aquí están dos hombres que han estado inmersos en la política, licenciado Juan Aguado y licenciado Juan Fernández, les pregunto así rápidamente, si a ustedes en este momento llegara al aparato de gobierno y dijera, a ver Juanes, tengo la candidatura a la presidencia municipal de su pueblo o una diputación federal, ¿qué prefieren? ¿Por qué se irían? ¿Qué escogerían? Depende de qué parte. No, a ver, Pues mira, Pluri si tienes o- conocimientos para legislar, pues ser diputado federal. Pero si... Es para lo que te necesiten. Si no crees que es un restaurante, te van a llevar el menú. no, pero Ahí te van a decir, A ver, no esto crees es que le vamos a decir, a ver, esto ¿qué es quieres? hipotético. O sea, y tu no, nieve de qué pero sabor la a ver, quieres. licenciado Juan Aguado, No. es por qué muchos diputados federales quieren bajar a ser presidentes municipales. Porque, Dijera Perico, ahí está porque Toto la Diputación Federal sí te dejan bonos por levantar la mano o buenas
prebenda, buenos aguinaldos, pero no te deja como para que Asegurar un vivas el futuro y hasta una tercera posible generación. Entonces, siempre han visto a las presidencias no como un ánimo de servir, sino de servirse y asegurar su futuro, no solo ellos, 2 o 3 generaciones más. Ahí está la respuesta. Todos escogerían la presidencia municipal. Y fíjate, y ahora pensemos que con tantas reformas que se están dando en las cámaras, violentando la Constitución, porque hay algunas cosas que yo he estado visualizando que digo, híjole, Madero, Zapata, han de estar con los huesitos, ¿no? Lo sepultaron. Sí, no, en crisis. Y ya se está empezando a marcar el hecho de que les den la obra pública a las localidades, que directamente se les descuente a los municipios y se vaya del FAIMS, se vaya a las comunidades. ¿Cómo le van a hacer para administrar sus recursos, para hacer sus comprobaciones? Porque al final todo lo que es el expediente técnico, pues les tienen que ser ayudados por profesionales. Pero ya el municipio no va a tener ese recurso. Se le etiqueta al municipio, pero no se le da al municipio, ya se le sí, es algo a lo que es una aspiración sana, que inclusive no se contrapone con el 2 constitucional, que los pueblos y comunidades indígenas pueden administrar los recursos que le lleguen. Hasta ahí no hay problema. Pero, ¿cómo le van a hacer? Pues precisamente lo que se está haciendo. Hay recursos que llegan en infraestructura educativa y luego en las comunidades y luego aparecen los cuervos y te dicen, a ver, tu presupuesto lo vamos a manejar nosotros. Y vuelve a lo mismo, o sea, se lo vas a quitar a una presidencia municipal, pero la federación va a seguir, porque precisamente para eso tiene a ese tipo de personajes que están en todos los rincones, aunque el nombre más apropiado, el que dice aquí Toscano, ¿cómo los identificas? Los extorsionadores de la nación. Y vaya que no me he equivocado, porque eso que dice el licenciado Juan es cierto. Le quitas a la presidencia, que es un ente al que puedes fiscalizar, al que puedes tener de los tenates, porque eso es lo que hace el aparato, tener de los tenates a los presidentes, y se lo das a un personaje en donde, hay que decirlo, las reglas del juego todavía no están escritas para saber qué tipo de responsabilidades les puedes fincar, porque va a decir el pueblo, pues me dijiste que era yo el pueblo. Bueno, pero te voy a decir algo, o sea, no es una mala idea, Hay localidades donde con pocos recursos hacen más, pero porque espérame, te voy a decir algo, a ver, te voy a decir algo, y aquí tienen la culpa todos los legisladores y todos los que hacen las leyes. Te voy a decir por qué. Hay obras súper infladas. Sí. O sea, no caminas 100 pasos de un pavimento y cuesta más de 1 millón, Toscano. Pues Huejutla, o sea, no ves que no hacen yo vivo en metros. una colonia donde les llegó como 350 mil pesos del apoyo ese a la colonia. O sea, si ustedes fueran a ver lo que hicieron, o sea, te puedo asegurar que el ayuntamiento le metería 2 millones en lo que hicieron con 300 mil pesos. Sí. O sea, te estoy hablando que ahí en la colonia toda un área verde grande, le metieron un murito de contención todo alrededor, con su cimentación, todo, y bien bonito y pintado y todo, y en la última reunión que tuvimos, dijeron, vamos a hacer la reunión porque sobró dinero. Sí, fíjate que o sea, la verdad, la Constitución amplía mucho las facultades que se dan a las comunidades, a los pueblos indígenas, y les permite, primero, lo que antes hacía el Instituto Nacional Indigenista, yo un día lo comenté, la planeación comunitaria, porque hoy a veces hacen las obras viendo cuánto puede llevarse el constructor o el intermediario, pero se tiene que tomar en cuenta y también a veces platicar con la gente de la comunidad, porque luego prefieren ellos una galera que una casa de salud. Exacto.
Prefieren festejar la iglesia, el atrio, que Una escuela. las aulas. Sí. Entonces hay cuestiones que Sí, ahí sí necesitan enseñarles a priorizar. Es bueno, pero yo lo veo por si en aquellas comunidades que a lo largo de la historia pues tienen esa mala imagen de que les encanta el dinero o a los líderes y manchan la imagen de la comunidad, también va a traer grandes problemas. No se genera, porque te voy a decir una cosa, se tiene que llevar en asamblea, o sea, las reglas está bien, lo único que yo le asignaría, que le metieran como regla de operación, es de que si van a hacer una construcción, de ese dinero se contratara a un especialista, ingeniero civil o arquitecto, para que les hiciera el plano o la cosa que van a hacer, para que no se les truene, se haga bien. ¿Qué crees? Que las reglas de operación están correctas, están bien, o sea... Nada más. Ahí, por ejemplo, en la eso. colonia buscaron un ingeniero civil y él les dijo a qué profundidad y cómo. Y ni les cobró porque es vecino. Eso se va a viciar. Exacto. ¿Cómo? En algún momento se va a viciar. Sí. En muchos Pero ahorita casos. yo creo que está funcionando. Mira, las casas de salud, te voy a decir, en el pasado, y lo sabemos, todos los presidentes municipales se dedicaron a hacer casas de salud. no hay médicos. Pero no tienen medicamentos. no tienen, o sea, no tienen quien las opere. Solamente las operaban cuando iban a brigada de vacunación, ahora ya no hay. Pues bueno, así está. Pues ¿no ves Huejutla que hoy es el alcalde de la educación? Yo me pregunto en qué rubro. Y fíjate que el artículo 2 constitucional también autoriza que la comunidad participe en el proceso educativo. Que cosa que nunca ha funcionado, ¿verdad? Pero pues, está autorizado. O sea, la ley dice que las comunidades les da autonomía para tomar decisiones en el beneficio de todo lo que se tenga que hacer a favor de la comunidad. El problema es que pues, hay coyotes, hay malos dirigentes, hay gente que desvirtúa esta buena intención. Ese es el problema. Ese es el problema. Pues bueno, estamos llegando a la recta final y vamos con el último temita, nos vamos rápidamente. Les voy a preguntar a mis invitados la visión que tienen del Huejutla que hoy se está construyendo. El alcalde sale con bombos y platillos a presumir logros que no los hay, o al menos no se ven, pero sí vemos por el contrario un gran circo. Y dice un gran proverbio popular de la política: al pueblo pan y circo y lo vas a tener contento. Licenciado Juan Aguado Solares, le pregunto, a más de un año de la administración municipal de Huejutla, ¿qué ha visto usted como ciudadano? ¿Le gusta, no le gusta el desempeño de la presente administración? Pues yo creo que falta muchos ordenamientos legales para que esto pueda verse, o un Huejutla que anhelamos todos los ciudadanos. En primer lugar, hay un crecimiento poblacional desorganizado. Es decir, cada quien se va, construye, lotifica, vende y al rato exijo servicios. ¿Pero por qué? Porque no existe reglamentación que regule, por un lado, y por otro, el Estado pues tampoco interviene, porque es delito, cometen delito todos aquellos que fraccionan sin la autorización previa de asentamientos humanos, con un estudio de impacto ambiental. Hay que dotar de agua, de drenaje, de luz, de banquetas, todo lo que implique. Entonces, así como, y hablo de un que se está creciendo en desorden, porque no tenemos, por ejemplo, reglamentación municipal que meta al orden a los comerciantes, y mientras no haya un reglamento que tenga que llamarlos al orden, pues ellos están y dicen: funda y motiva tu acto de autoridad. ¿Y dónde lo vas a fundar y motivar si no lo tienes? Lo mismo pasa con la limpia pública, lo mismo pasa con el agua potable, lo mismo pasa con panteones, lo que me quieras indicar con espectáculos, con bares, con cantinas. No hay un ordenamiento legal, y para que pueda haber una sana convivencia de los habitantes del municipio de Huejutla, pues tiene que ordenarse legalmente.
Y a un año de gobierno, si le pusiera yo una calificación del 0 o del 1 al 10, pues reprobarían. Y reprueba todo el ayuntamiento, porque recordemos que no es solo la bronca del presidente municipal, sino del ayuntamiento que elegimos, que nos representa, llámense síndico, llámense regidores, porque no he visto hasta ahorita, y lo hemos discutido aquí, por ejemplo, el reglamento de tránsito, a las multas excesivas, que qué les cuesta reformar un artículo y cambiar, por ejemplo, 50 salarios mínimos al que conduzca en estado de ebriedad por 50 UMAS. Así de fácil, ningún asambleísta le ha preocupado. Y bueno, de ahí que primero hay que apostarle a la legalidad. Licenciado Juan Fernández, entonces, de acuerdo a lo que dice el licenciado Juan, seguimos viviendo en un pueblo totalmente desordenados, donde la película La Ley de Herodes es la que es el cruel reflejo de este Huejutla que es luchón, que es solidario, que es pujante. Bueno, mira, yo creo que la administración municipal tiene un gran reto. Primero, pues debe tener gente muy especializada en planeación. Ya no se puede hacer obras en forma desordenada, ver qué nos deja dinero, sino realmente qué obras resuelven los problemas de fondo. Tenemos el problema de la basura, problema que no hemos podido resolver en años, y no vemos un proyecto serio que permita resolver de fondo esta situación. Tenemos el problema del agua que es clorada, no es potable. Y así hay muchas cuestiones. Ya necesitamos infraestructura de otro nivel, necesitamos una presa que almacene el agua suficiente para que en tiempo de estiaje no nos afecte a las diferentes comunidades, hasta municipios. Necesitamos libramientos para que ya los trailers, el transporte pesado ya no pase por Huejutla, ya por las orillas. Y entonces hay obras de infraestructura que realmente se necesitan y que son de un costo muy alto, pero que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque estamos creciendo y somos un pueblito, una ciudad con servicios de pueblo. De el 1 al 10, ¿cómo calificaría el gobierno de Huejutla? Pues voy a ser muy benévolo, 6. Pues bueno, ahí está la opinión de la gente culta de Huejutla, la gente que opina, la gente que conoce cómo se está viviendo esta situación. Nosotros estamos llegando a la recta final de este foro digital, donde empezamos hablando de temas nacionales, nos metimos a lo local y se puso calientito el programa. Así es que, amigas y amigos que nos están viendo, no sean malitos, ayúdenos a compartan, porque este programa es importante que la gente pues comente lo que nosotros hemos dicho aquí en el foro. Algunos van a estar de acuerdo, otros no, pero eso es lo importante, que usted lleve este tipo de temas a su seno familiar, a su seno comunal, y lo empiecen a discutir para tratar de salir de esta situación donde se nos está dando una sola narrativa, donde se nos pretende llevar como corderitos hacia un solo camino, cuando hay veredas que acortan distancias, hay veredas que llevan al éxito. Esto es lo que debemos hacer como ciudadanos, porque después nos quejamos cuando tenemos gobiernos como el que tenemos en Huejutla. Después nos estamos queje, y la gran pregunta es, ¿quién es el responsable? Pues nosotros como ciudadanos. Así es que ayúdenos a compartir, no sea malito, ayúdenos a seguir creciendo como plataforma informativa. Ya nos vamos, mi querido Apóstol. Pues muy buena charla nos echamos el día de hoy, y pues complementando lo que decían los licenciados Juanes del tema de Huejutla, pues yo creo que coincido con el licenciado Juan Fernández de los grandes retos de la basura, una central camionera, pero también la población está siendo víctima de las políticas recaudatorias. Si es bien cierto que no tienen leyes que reglamenten tal vez vigentes, pero ellos, como decía Toscano, como la ley de Herodes, o chingas o te jodes, los comerciantes, los ambulantes, quienes transitan por la ciudad, los camioneros,
están siendo víctimas todos los días de políticas que usa el gobierno municipal para recaudar dinero, porque desde el inicio que entraron hasta estos días, todos los días tú puedes ver en redes sociales gente que se queja por la forma en que ocupan el poder para irlos y fregarlos. Licenciado Juan Aguado Solares, muchas gracias por estar con nosotros, amigo. Sí, gracias. Finalmente, hacer un comentario final. Fíjate que estaba pensando y en algo que sí pudieran utilizarse los defensores públicos federales es que salgan a campo, que vayan a las comunidades, que les expliquen detalladamente qué son los usos, qué es la costumbre, que les digan que está prohibido retener funcionarios públicos, que está prohibido bloquear carreteras, que está prohibido aplicar multas excesivas. Ahí pudieran ayudar en mucho estos defensores para cambiar la mentalidad de los pueblos y comunidades indígenas. Gracias por la invitación a tu programa y como siempre estamos a la orden para poder venir en la ocasión que tú requieras. Bueno, pues me despido también del licenciado Juan Fernández Rojas. Licenciado, muchas gracias. No, pues al contrario, agradecerte la oportunidad que nos das de platicar con tu auditorio y sobre todo tratar temas que pues inciden mucho en la vida de toda la ciudadanía y que podamos aportar nuestro granito de arena en algunas cuestiones. Y como tú dices, habrá críticas, habrá opiniones favorables, pero lo importante es que mostremos interés en los temas que afectan a nuestra región, a nuestro municipio y a nuestra ciudad. Yo creo que es lo importante. Ya nos vamos, güerita consentida, Yajaira Ábrego Pinto. Pues hay muchas cosas todavía por hacer, les queda un reto muy grande a las administraciones municipales, alrededor de 1 año y medio más o menos, para ejecutar muchísimas cosas. Hay que hablar de la planeación desde el inicio para las obras, para las acciones, y al gobierno del estado, pues, híjole, todavía el reto mucho más grande, porque los recortes no solamente van a venir al estado, se van a venir en cascada hacia los municipios, y hacer frente a muchas cosas, y sobre todo si hay fenómenos naturales que puedan afectar a nuestro estado, pues hay que estar alertas y hay que estar firmes y con planeación por si llegase a pasar temas como pasó con Priscila, ¿no? Y a todos los amigos que nos están viendo hoy, pues agradecerles, esperemos que puedan compartir este foro que es para ustedes. Hoy casi no nos hicieron preguntas, pero yo creo que el día lunes van a estar muchos con muchas dudas y vamos a ver qué es lo que está pasando en las cámaras, porque todavía hay mucho debate ahí. Bonito día para todos. Bueno, pues ya nos vamos, amigas y amigos del ciberespacio. Los invitamos para que el próximo lunes 5 de la tarde nos sigan en Huastequeando, el podcast que está cambiando de comentar la política y donde vamos a abordar las reacciones que va a dejar este programa. Así es que plasme su comentario, repito, sea positivo o negativo, nosotros le damos seguimiento porque es importante conocer su punto de vista y saber en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Un servidor, Miguel Ángel Toscano, le dice, pásesela bonito, que tengan extraordinario fin de semana y no se olvide regalarnos un like, no le cuesta nada, dennos un like, ayúdenos a seguir creciendo como plataforma informativa. Recuerde que somos imitados, somos los primeros, pero jamás vamos a ser igualados. Pásela bonito, extraordinario fin de semana.